días. Vamos a empezar, ya son las 7:05, con el tema de hoy que va a ser sobre, pues con neumología. Vamos a iniciar por el caso clínico. Esta presentación fue asesorada por la doctora Sandra Moreno. Intenté hacer el caso clínico un poco dinámico para que por favor participemos con algunas preguntas. Van a ser preguntas sencillas, sobre todo como de impresiones diagnósticas o conductas a seguir, de lo que harían ustedes si ese paciente fuera de ustedes en urgencias. No. Entonces, tenemos un paciente masculino de 14 años que ingresa por un cuadro clínico de más o menos 7 días de evolución, consistente en fiebre, malestar general, cefalea, escalofríos, que posteriormente va a progresar a síntomas respiratorios dados por tos y disnea de medianos esfuerzos. La mamita, ante los síntomas, decide consultar a la farmacia, donde dice que lo valora un médico y le da manejo con amoxicilina clavulanato, una tabletica cada 8 horas. Sin embargo, ante la persistencia de la fiebre y los síntomas respiratorios, la mamá decide consultar a urgencias en Girón. El antibiótico se lo dio desde el 16 que consultó a la farmacia hasta el 18, el día previo a consultar a urgencias en Girón. Allá en Girón le realizan un hemograma donde no hay alteraciones de las líneas celulares, un PCR que está elevado en 48 y le realizan una radiografía de tórax que evidencia un derrame pleural e inician cubrimiento antibiótico con ampicilina y remiten a un mayor nivel de complejidad. Como antecedentes tenemos que el paciente pues cursó previamente con dengue, adicionalmente padece de estreñimientos con manejo farmacológico con PEC, 17 gramos al día, y tiene un PAI completo para la edad. En cuanto a los signos vitales al ingreso, tenía una frecuencia cardíaca de 91, una respiratoria de 25 y una saturación de 97% al ambiente. Y el examen físico, lo único que reportan en la historia clínica como hallazgo positivo es una hipoventilación basal izquierda. Entonces puse acá la radiografía que les repitieron acá en urgencias en la clínica. Y me gustaría pues que alguno de ustedes me dijera qué hallazgos ve en la radiología, en la radiografía de tórax. También esto, el algo de como tuviera una servicio por de y también esto como una gestión integral. Así de grandes rasgos, el lado derecho. Por unos manguitos peribronquiales, que son esas lesiones que se ven allí como circulitos. ¿Y qué más le observamos? Así grande, ¿qué es lo que da el borramiento? ¿Qué da el borramiento, Johnny? Sí, porque está borrado el ángulo cardiocostofrénico izquierdo. Y observa ahí a ese nivel, siendo el hallazgo más importante. Obstrucción. Obstrucción. Usted habla de obstrucción en radiografía de tórax. Eso es un signo clínico, ¿no? Entonces, ¿qué le observa? ¿Qué tipo de infiltrados? Intersticiales. Laura, ¿tú qué ves en la placa? Pues en la lateral se nota como una radiopasidad bien delimitada en la base del pulmón izquierdo. Sí, señora, muy bien. Tan delimitada y consolidada que no se observan bien los infiltrados, ¿no? Sino tienden a coalescer. Hay una consolidación de la base pulmonar izquierda, con borramiento de ángulos cardio y costofrénicos derechos. ¿Los infiltrados intersticiales dan consolidación de ese tipo, Johnny? ¿Cuáles son los tipos de infiltrados de referencia? Yo, según los 3 artículos que generan
y normal. Bueno, ¿qué se observa? ¿Dónde está la opacidad? Sí, en la parte posterior, señora, en la posterior no hay nada. Pero se ve más opaco en la anterior, ¿no? Probablemente la consolidación que vemos en la radiografía B sea más anterior que posterior. Pero si observamos la parte posterior de la radiografía que está ocupada por infiltrados alveolares, esa cual es va a estar consolidado más los anteriores. Listo. Entonces uno ve eso y qué diagnóstico hace. Basado en que llegó con fiebre, con dificultad para respirar, neumonía que neumonía leve, neumonía moderada, neumonía grave, neumonía, ¿cómo lo clasifico? Entonces es una neumonía grave, complicada, con probable derrame, que la radiografía no lo confirma el derrame, lo sugiere. Listo. Listo, entonces pues teniendo en cuenta que pues la neumonía complicada con un probable derrame pleural, ¿qué conducta harían si tienen este paciente en urgencias con esta radiografía? ¿Qué examen o qué estudio adicional solicitarían? Una ecografía de vasos pulmonares. Eso fue lo que hicieron en urgencias y donde reportaron en la ecografía que tenía un derrame pleural izquierdo con presencia de septos en su interior, el espacio interpleural basal en inspiración profunda medía aproximadamente 10 centímetros, lo que sugería un volumen de aproximadamente 1000 cc, asociado a una telectasia y una paresia diafragmática leve izquierda. Ahora, pues con esta historia del paciente, este reporte de la ecografía, ¿qué conducta harían ante estos hallazgos? ¿Qué opinan, Laura? Bueno, ¿por qué toracostomía? El término, bueno, ustedes no han visto eso, neumonía complicada, algo mencionamos en la clase, pero el término septos es sinónimo de tabique. Sí, no, lo viste, listo. Entonces, eso cambia las cosas. Dice abundante derrame pleural izquierdo libre. Libre significa que fluye, que no está como estancado allí por muchos septos, pero tiene igual septos, hasta que de pronto son poquitos. Y asociado a eso tiene una telectasia, probablemente por retracción por el líquido, y tiene paresia diafragmática porque el líquido y los tabiques que se encuentran no dejan que se diafragmen. Entonces te cambia la conducta tener esos septos. Muy bien. Entonces atención a la clase de neumonía. La conducta ya no es tubatoria, sino es quirúrgica. ¿Cómo se llama la cirugía? ¿Qué haría Edwin? ¿Cómo? ¿Qué haría Javier? No lo hemos visto en votación, pero yo se los dije en la clase de neumonía en la universidad. ¿Qué pasa con eso? Toracostomía es sinónimo de tubatores. ¿Qué se hace, Nico? Si lo que tiene es tabiques en su interior, ¿la conducta sigue siendo tubatores o la conducta cambia? La conducta es quirúrgica. Así es, porque toca limpiar cavidad pleural, limpiar septos o tabiques y probablemente hacer decorticación, porque de hecho ya veíamos la pleura engrosada. Listo, muy bien. Pues ahí en urgencia solicitaron la valoración por cirugía pediátrica, quien considera que efectivamente pues tiene un derrame pleural y decide hacer una toracostomía, drenaje cerrado. Entonces, traigo esa diapositiva para que recordemos cuál sería la conducta a seguir cuando tenemos pacientes con derrame pleural tabicado y pues no tabicado. Pero primero debemos hablar de cuáles van a ser las fases y la historia natural de un derrame pleural. Entonces, tenemos que inicialmente va a ser una fase exudativa, que se va a dar por un aumento de la permeabilidad vascular en los primeros 5 días de la enfermedad. Y adicionalmente, en el estudio del líquido pleural vamos a encontrar que va a ser un líquido claro, no va a ser viscoso, va a fluir fácilmente
y generalmente pues lo que va a ser la glucosa, el pH y el LDH va a estar normal. A este lo vamos a denominar pues que va a ser un derrame no complicado. La segunda fase hablamos de que es una fase fibrino-purulenta, donde ya van a haber capas de fibrina que van a estar en contacto con el pulmón como respuesta de citoquinas proinflamatorias como la interleuquina 1 y el factor de necrosis tumoral, y en el estudio del líquido pleural ya el pH y la glucosa van a disminuir, pero el pH no va a estar menor de 7.2. Ya pues el líquido va a ser un poco más viscoso y el LDH también va a estar elevado. Este ya le vamos a denominar un derrame complicado y se da más o menos en la presentación o en el cuadro clínico cuando lleva a partir de 5 a 10 días. Y la última fase, que es la organización, es cuando ya estas capas de fibrina van a estar más fibróticas, adheridas al pulmón, generando pues una capa de fibrosis. Este líquido ya va a ser más denso, va a ser purulento, el pH ya va a estar menor de 7.2, la glucosa menos de 40 y un LDH mucho más elevado, dice que hasta 3 veces más. Y esta fase se da a partir del 10º día de cuadro clínico del paciente y acá ya lo denominaríamos como un empiema. Ahora, en cuanto al traje este algoritmo para que lo tengamos en cuenta, cuando encontremos en una radiografía un derrame pleural, lo que dice es que hay que medir el espacio y si llega a ser menor de 10, pues no requiere manejo, no es significativo, no va a requerir manejo adicional, sino pues el ingreso y el cubrimiento antibiótico. Si esta medición me llega a dar más de 10 milímetros, pues va a ser significativo y aparte del cubrimiento antibiótico, mencionaban que hacer una toracentesis y una ecografía. Sin embargo, ahora como la ecografía es la que nos va a marcar la pauta de qué hacer de acuerdo al reporte, si va a ser tabicado o no tabicado, pues la toracentesis la podemos diferir y el estudio del líquido pleural lo vamos a hacer ya sea con una de las dos conductas que tomemos. Entonces, si llega a ser no tabicado, la conducta a seguir sería hacer una toracostomía, un drenaje cerrado. Si el paciente no tiene mejoría, tiene una evolución estacionaria, el tubo se tapa, sigue con fiebre, se puede repetir una imagen y ya pasaríamos a un manejo quirúrgico por toracoscopia. Si ya desde el principio la ecografía nos reporta que hay tabiques, la conducta sería pues quirúrgica con toracoscopia. En este estudio, español, hacían como una comparación entre qué era mejor en los pacientes que ya estaban desde la fase 2 hasta el empiema, si iniciar pues solo con el lado del desbridamiento por toracoscopia o aparte del lado del desbridamiento hacer una decorticación precoz. Y concluyeron que hacer una decorticación precoz tiene menos días de hospitalización, menos riesgo de complicaciones y menos riesgo de que haya reintervención quirúrgica. Entonces concluimos que el paciente tiene una neumonía complicada por un derrame y que este derrame lo vamos a clasificar como un derrame pleural complicado. Continuando pues con el caso, esta fue la radiografía postoperatoria después de que le hicieron la toracostomía cerrada y la radiografía control al día siguiente. Entonces acá en la radiografía postoperatorio, no sé si quieren decir algo o pues de una vez les explico qué hay. Edwin, ¿cómo te parece esa primera placa? Aquí al lado derecho. Normal o Como una ¿Cuántos días después es esa, perdón? ahí yo no veo ahí una opacidad. Ahí el pulmón, en ese lado, ahí en esa placa el pulmón, en ese lado. Está colapsado, es una tiene Sí, y aquí ya expande. Sí, tiene un neumotórax, está desviado un poquito acá las estructuras hacia el lado contralateral y ya en la radiografía de control que le hacen al día siguiente ya se ve que hay una reexpansión pulmonar, pero todavía hay un neumotórax pequeño residual. En cuanto pues, a los estudios que le hicieron al líquido pleural cuando la pasaron a la toracostomía, este fue el reporte del citoquímico y otros estudios pues, que se le solicitan al líquido pleural, entre esos la vaciloscopia, que la primera iba negativa. En cuanto a este citoquímico, pues entonces ligeramente turbio, amarillo, leucocitos de 25, mononucleares en el 100%, hematíes 15, 80% son frescos y 20% crenados, tiene una glucosa de 54, que está pues disminuida, un LDH que está elevado en 677 y unas proteínas en 5.32. Yo creo que eso sí ya es como para preguntar a ustedes los residentes, ¿qué les llama la atención de este citoquímico, pues, del líquido pleural? ¿Creen que marcaría la diferencia para tomar una conducta con este paciente o esperamos más resultados?
como puede llamar la atención y pues tiene una microbiota también, el DDH, que buscaríamos el DDH. Entonces, aunado pues también a los hallazgos intraoperatorios que había tenido el paciente y el tratamiento progresivo de yo considero, o sea, a pesar de tener una endoscopia que está negativa, pero tener en cuenta que no sabemos su contexto. Yo pues con ese psicoquímico parecería pertinente descartar o que se maneja biopsia de una con Listo. Efectivamente, sudado, pero es nuclear, ¿no? Llama la atención porque el predominio no es neutrofílico. Muy bien. La LDH está aumentada, no en rango de complicada que es 1000, pero sí está anormal, o sea, está por lo menos para empiema. Además, arriba dice turbio, cuando está turbio es pus. Y pus, el líquido pleural se llama empiema, ¿sí? Eso hacía, y ahorita discutimos el tema de la conducta, eso hacía que la conducta de entrada no fuera toracostomía, no fuera tubatora, sino de una vez toracoscopia. Y además porque ya tenía tabiques. Y es que resulta no olvidar, sobre todo ustedes los residentes, que los niños se tabican muy rápido con la respuesta inflamatoria tan buena que montan. Casi que en 1 o 2 días se tabican, a diferencia de los adultos que a veces no se tabican. Por eso a casi todos los adultos les hacen toracentesis. En cambio, los niños no es práctico, no es tan útil, porque miren que de entrada en la ecografía es que tenía septos. Entonces ahí no va toracentesis, no vale poner tubos, toca hacer cirugía, toca drenar esos tabiques. Bueno, entonces tú dices que hacer más estudios en líquido pleural. ¿Qué otros estudios harías? Aquí le hicieron una vaciloscopia, pero ¿qué hay que hacer? Para tuberculosis, PCR para micobacteria y tuberculosis. Si es un paciente oncológico, estudiar hongos, KOH, para hongos. Sí. Pues recordar que aparte de pensar cuando hay mononucleares, tener en cuenta pues tuberculosis también está asociado a neoplasias. Entonces acá lo que se decidió antes de eso. Sabes que hay una duda en la radiografía lateral anterior para explicarle a los estudiantes. ¿En cuál es que dices? ¿En este? Es que ahí está colapsado. Lo que ustedes ven más blanquito es el pulmón que está colapsado. Okay. Lo demás es aire porque además no se le ve parénquima. Entonces, este es el pulmón que está colapsado. Y aquí, si ven, no observamos trama broncovascular. O sea, esos son los motores. Aquí está el tubo y probablemente pues, lo aire por el tubo. Acá ya se está expandiendo más. Cuando se empieza a expandir, pues tú ves la forma de los pulmones irregular, ¿sí? Como enfisematoso, con áreas de motores. Y acá es donde te llama la atención. Aquí ya está más expandido, pero como está tan inflamado, por eso lo ves así como aberrante y como con estas lineecitas blancas te llama la atención. Eso es porque la pleura está engrosada y porque realmente el tubo atora no te limpia. Corrige líquido, pero aún así no salió todo. Y mira que ya en el postoperatorio observamos que cuando expande vuelve y se ve nuevamente esa ocupación allí de la base izquierda, con atelectasias segmentarias y con estas líneas que parecen de pleura engrosada. Bueno, es radiografía un poquito más difícil. ¿Y que se va para dónde? ¿Por qué se va para dónde? Es neumotórax. Porque tiene el tubo que si no tuviera el tubo no compensaría. Tendría para este lado también. Porque es que no es tanto la atelectasia, es ocupación del espacio aéreo. Pues el aire ocupa espacio y mantiene de cierta forma el volumen. Entonces, para recordar que cuando hagamos el estudio de líquido pleural debemos clasificarlo, pues si es exudado o trasudado. Generalmente en pediatría hablamos de que el líquido pleural generalmente va a ser exudado. En este caso, el paciente, como vimos en el citoquímico, era exudado, tenía un LDH elevado. Y tener en cuenta que pues diferenciar entre si es exudado o exudado nos va a dar como unas patologías o causas asociadas dependiendo de eso. Entonces, realmente cuando son exudados se asocia pues a un aumento de la permeabilidad capilar
que se dan infecciones, ya sean bacterianas, virales, por parásitos o por tuberculosis, enfermedades autoinmunes o pancreatitis, y algunas patologías que pueden presentarse tanto como trasudados como exudados, y entre ellos pues tenemos las neoplasias, que fue una de las conductas que le dije que pues debíamos tener en cuenta por la presencia de mononucleares del 100%. Acá es un estudio donde habla de que, como generalmente en un citoquímico, cuando encontramos mononucleares, tenemos esta pues, dualidad de qué va a ser, si va a ser un derrame pleural maligno o un derrame pleural por tuberculosis. Entonces, están haciendo estudios donde subtipos de monocitos van a servir como biomarcadores para el diagnóstico y para diferenciar cuál va a ser cuál. Entonces, hablaban de lo que era el CD14 y el CD16, donde el CD14, si llegaba a estar elevado, iba a estar más asociado a derrame pleural maligno, y si el CD16 iba a ser elevado, está más asociado a derrame pleural por tuberculosis. Pero acá, como no tenemos estos biomarcadores, lo que hicieron fue solicitar una tomografía de tórax para evidenciar si de pronto había alguna masa que nos estaba viendo pues, en la radiografía y ampliar la visión. Entonces, esa es la, no sé. Ya se ve ya. No se vaya ahorita a ponerlo otra vez. Entonces acá está la tomografía que le realizaron al paciente. Pues acá se ve el tubo, se ve que pues hay un engrosamiento pleural. Todavía hay líquido y una consolidación marca, grande pues ahí en la base izquierda. Vuelve a colocar, parémosla en la parte que tenemos como negritos. Ustedes se acuerdan de ese interno, lo que dice también en la clase de neumonía. Ya te digo dónde la vamos a parar. Bueno, ahí se ve la parte engrosada, ocupación de la pleura. Ahí, ahí. ¿Qué observas en esta tomografía? ¿Es normal o es anormal? Anormal, listo. ¿Qué ves? Un espacio que... Habla fuerte, para que todos escuchemos. Hay líquidos, si se fijan, hay densidades distintas, ¿no? Entonces, en la parte inferior hay líquido y ¿qué más hay? Y allá hay, sí. Y está como contenido, ¿no? En una lesión que tiene como pared y tiene varias. Puede ser por los tabiques, pero también da la impresión como de caverna. Son cavitaciones o son neumatoceles que tienen densidad de bueno, una consolidación, aumento de la densidad. O sea, son hiperdensas y otras que son hipodensas. En las hipodensas no hay parénquima pulmonar, eso es aire. Entonces, tener esas lesiones, esa necrosis, ese líquido,
y esa imagen de neumatoceles en varios puntos. ¿Eso qué es? Siendo un absceso pulmonar, un tejido pulmonar necrótico aquí en la base izquierda. Se observa una pleura engrosada, se ve ocupación por líquido. Vemos ahí la ocupación por líquido. Allá abajo, miren que tiene un... Cambia la densidad entre el líquido, ahí luego viene como tabiques o la cápsula que está rodeándose en un neumatoceles. Se ve algo más denso, que puede ser material purulento, porque se ve más denso que el líquido que está inferior a ese neumatoceles, y arriba se ve aire. O sea, está haciendo un absceso pulmonar. ¿Qué es un absceso? El material purulento, y como hay necrosis, pues ahí también hay aire en su interior. Entonces se ve un compromiso muy importante si comparamos con la radiografía de tórax. Camila, ay, eso, le dices a Sandrita que si nos vuelve a señalar que los que estamos conectados no vimos. Y ahí se Gracias. ven más neumatoceles chiquitos, ¿no? Y miren el compromiso tan grande. Puede ser que no esté comprometido todo el pulmón izquierdo, sino que puede tener mucho material purulento que está ocupando todo el hemitórax izquierdo. Pero realmente eso no significa que la lesión esté en todo el pulmón, solamente cuando el cirujano entre, limpie y se dé cuenta cuál es la parte que está dañada, realmente puede saberse cuál es la limitación del daño. ¿Sí? Entonces, con esos hallazgos tomográficos se solicitó valoración por neumología, quien consideró que pues, ante esos hallazgos, la no mejoría con la toracostomía que ya tenía el paciente y los paraclínicos que iban negativos a la fecha se beneficiaba de una toracoscopia. Valorado por cirugía, pues que avaló la conducta y lo pasó a una toracoscopia, donde realizaron, aparte del lado del desviamiento, una decorticación pulmonar por toracoscopia. Los hallazgos pues tenían un líquido pleural claro, abundante, con membranas de fibrina, un pulmón que estaba atrapado en membranas fibrinopurulentas en el lóbulo inferior izquierdo, se libera y al final del procedimiento pues se expande. Y adicional también abundantes membranas fibrinopurulentas en la pleura parietal y el pulmón que generaban adherencias pleurales que también se liberaron. En cuanto a los estudios, durante la evolución del paciente durante su estancia, inicialmente pues teníamos BCAS negativos, función renal conservada, hemogramas y pruebas de coagulación negativa, pues normales, cultivos de líquido pleural negativos a las 42 horas, BCAS negativos de membrana pleural, KOH en líquido y membrana pleural negativos, un filaray que le repitieron al paciente porque seguía con fiebre, el cual pues fue negativo, no tuvo detección de microorganismos, vaciloscopia en líquido y membrana pleural negativa, las 3 vaciloscopias reportaron negativas y los cultivos iban negativos a las 72 horas, una PCR del líquido pleural y del esputo que no detectaron microorganismos, el 28 le retiran el tubo y ya el 29 pues la prueba molecular PCR reporta, pues detecta micobacteria en tuberculosis en la pleura. El A pleural pues que reporta hasta el 1 de agosto en 10, que realmente no es significativa. Sí. Sí. Entonces, pues con este reporte y pues con la historia concluimos que el paciente cursa con una tuberculosis pleural. Listo. Y pues la conducta, ¿cuál sería? Iniciar manejo antituberculoso, entonces fue valorada por neumología que le inició el... que esa salió bajita. Bajita, sí, de 10. 180 que le dicen que es una tuberculosis y pregunta que sale negativo. Para que se den cuenta que el ADA es un reactante de fase aguda.
De hecho, en todas las neumonías bacterianas complicadas se eleva nada. Lo que pasa es que uno no le hace a todos. Debería hacerle a todos, pero realmente tampoco es que nos sirva mucho. Eso es una suma de criterios. Las baciloscopias salieron negativas porque las tuberculosis pleurales suelen ser baciloscópicas, suelen ser paucibacilares. Allí no hay muchos bacilos, precisamente por eso son menos contagiosas. Y en cuanto a la PCR, pues una limitante que tenemos aquí es que todavía no tenemos GeneSpert, que se está pidiendo desde hace años, desde el caso de Jennifer, ¿se acuerdan? Y bueno, el cultivo probablemente va a salir positivo, pero se demora 40 días. Sin embargo, ya se está haciendo Aniplex, que es mejor que la PCR que teníamos antes. Digamos que a raíz de esa reunión se logró que se hiciera Aniplex, que es la que hace Higuera Escalante en Foscal. Sí tiene un poquito más de sensibilidad y especificidad que la que teníamos antes. Pero aún así no tenemos GeneSpert que detecta hasta un bacilo. Entonces, cuando son tan poquitos, la detección es muy difícil. Y fíjense que este caso nos enseña la importancia de enviar al laboratorio clínico también muestras de tejido, porque a veces nos acostumbramos a solamente el líquido. Y resulta que al tejido no es solamente sacarlo de la clínica patología, sino también tomar una pequeña muestrica y enviarla al laboratorio clínico, ¿sí? Entonces, para que si cuando pacientes que de pronto no tengan interconsulta, porque cuando tienen interconsulta yo les pido, tratar de que cuando van a cirugías se les pida muestra para laboratorio y muestra también para patología. Sí. Entonces iniciaron el tratamiento con el tetraconjugado, rifampicina, isoniazida, etambutol y piracinamida. En conjunto, pues, con neumología e infectología decidieron iniciar el tratamiento. El tema principal, pues, va a ser tuberculosis pleural, pero con la doctora quisimos recordar un poquito de, pues, tuberculosis, entonces vamos a iniciar con la pulmonar, es como un resumen breve. Entonces tenemos tres importantes que va a ser el contacto, la infección latente y ya clínica confirmada. En el contacto, creo que es en contacto y infección latente, es importante tenerlo en cuenta sobre todo en los pacientes menores de 5 años porque son en ellos en los que vamos a iniciar un manejo profiláctico. Entonces, en los niños menores de 5 años que hayan tenido contacto con un paciente con tuberculosis, se les va a solicitar una prueba de tuberculina. Si esta llega a ser negativa, pues se va a iniciar profilaxis con isoniazida por 3 meses. Ya por el contrario, este mismo paciente de menor de 5 años que estuvo en contacto con un paciente con tuberculosis, la prueba de tuberculina sale positiva, vamos a ampliar la profilaxis por 6 meses también con isoniazida. Ya entonces, en cuanto a clínica, una tuberculosis clínica, que sería pues una tuberculosis probable, o la confirmada ya por estudios, tenemos entonces criterios clínicos y criterios bacteriológicos. Entre los criterios clínicos, pues recordemos que van a ser 4 y 2 de estos positivos para considerar que pronto es una tuberculosis probable. Entonces los criterios va a ser el clínico, el epidemiológico, la prueba tuberculínica y hallazgos radiológicos. Con 2 de estos, pues ya es una TB probable, dice que se puede tratar como si fuera una infección activa. Y ya los criterios bacteriológicos, pues entonces ya puede ser por cultivo, los BKs, pruebas moleculares o por inmunohistoquímica. Y ya pues el tratamiento para estos pacientes pues sería el tetraconjugado, como iniciamos el anterior, con rifampicina, isoniazida, piracinamida y etambutol. Y ya la extrapulmonar, entonces la más frecuente va a ser ganglionar, seguida de la pleural en un 25% de los casos, y ya hablamos después de meningia, ósea, que incluye la vertebral y la articular, también un 15%, y la pericárdica, que es la menos frecuente en menos del 5% de los casos. Ahora pues vamos a hablar de tuberculosis pleural. Entonces, esta va a ser una infección causada por Mycobacterium tuberculosis en la pleura, que generalmente va a provocar un derrame pleural. Recordemos que la Mycobacterium tuberculosis es un bacilo aerobio estricto, es inmóvil, no es generador de esporas, no tiene una cápsula, y algo importante es que es de crecimiento lento. Esto nos explica pues la historia natural de la enfermedad y su cronicidad. Adicionalmente, por qué los cultivos tardan tanto, que dice que para que estas cepas en un medio de cultivo se dupliquen, se necesita más o menos se duplican más o menos en un día o una semana, y el reporte final para que logremos verlos en el cultivo es más o menos a las 3 semanas. Como ya dije, pues es la segunda forma de tuberculosis pulmonar más frecuente, seguida de la ganglionar, y debemos sospecharla en pacientes, sobre todo en niños grandes y en adolescentes, que tengan un derrame pleural no toxémico y se encuentren en un área de endemia, como pues estamos acá en Colombia. En cuanto a la epidemiología, entonces la tuberculosis sigue siendo una enfermedad infecciosa importante, sobre todo acá en Colombia, como somos una zona endémica, y es una de las principales causas de mortalidad a nivel mundial. Entonces tenemos
que aproximadamente 2.000 millones de personas están infectadas por tuberculosis y tenemos una incidencia de 9.6 millones de casos de tuberculosis al año, de los cuales estos 9.6, 1 millón van a ocurrir en niños. La tuberculosis pulmonar va a ser la presentación más frecuente, representa un 71% de los casos reportados, y la tuberculosis extrapulmonar representa aproximadamente un 15 o un 25% de los casos a nivel mundial y un 50% en pacientes que son inmunocompetentes. Y tuberculosis pleural va a representar un aproximado de 12 a 38% de los casos de tuberculosis torácica en los niños. Como les dije, pues es importante que cuando encontremos un derrame pleural aislado, no toxémico, que estén en una endémica en niños mayores de 5 años, sospechemos de tuberculosis pleural, generalmente va a ser un derrame pleural unilateral, bilateral se presentará en menos del 5% de los casos, y en la literatura encontré pues que los preescolares tienen una baja incidencia, y va a ser más frecuente en escolares y sobre todo en adolescentes con una edad media en unos estudios de 10.9 años y en otros de 13 a 14 años. También que tiene una mayor prevalencia en los hombres, en un estudio hablaban pues que se presentaban aproximadamente el 70% de los casos y en otro en el 55% de los casos. En cuanto a la fisiopatología, pues tenemos unas de infección pleural que van a ser 3 importantes. La primera es la más frecuente, que se va a presentar por una ruptura de un foco tuberculoso gaseoso subpleural hacia el espacio pleural. Esta ruptura puede ocurrir tras 6 a 2 semanas de la infección primaria. Y estas que van a ser menos frecuentes, que va a ser por la extensión directa desde la lesión pulmonar contigua, por la ruptura de un ganglio linfático mediastínico hacia el espacio pleural o por diseminación hematógena. Generalmente la tuberculosis pleural no se presenta de forma o no coexiste con tuberculosis pulmonar, pero en un estudio decía que aproximadamente el 23.9% de las tuberculosis pleurales puede coexistir con tuberculosis pulmonar. También puede manifestarse como una reactivación de una infección previa de tuberculosis. Ahora acá pues les voy a explicar un poquito más sobre la patología, teniendo en cuenta pues la forma más común, que va a ser la ruptura del foco gaseoso subpleural, que me va a actuar como un factor desencadenante. Esto me va a permitir que el micobacterium ingrese al espacio pleural, generando una respuesta o una reacción retardada tipo 4, inflamación inicial, mediada por linfocitos TCD4, que esto me va a llevar a que haya una rápida afluencia de neutrófilos, pero después, posteriormente esos neutrófilos van a disminuir y va a haber predominio de los linfocitos, sobre todo pues por respuesta de los linfocitos Th1, que me va a llevar a una respuesta proinflamatoria por citoquinas, sobre todo nombraban el factor de necrosis tumoral, la interleuquina 12 y interferón gamma, que estos me iban a ayudar a aumentar la permeabilidad capilar, y esto me iba a llevar a que hubiera una mayor tasa, una mayor producción de líquido pleural por este aumento de la permeabilidad capilar. Adicionalmente, ante una pleuritis inflamatoria y una formación de granulomas pleurales, iba a ocluir los estomas linfáticos en la pleura, reduciendo así la reabsorción del líquido. Entonces, aparte de que aumenta la producción de líquido, va a haber menos reabsorción de este. En cuanto a la clínica, la literatura pues mencionaba que iban a ser 3 síntomas importantes pues para tener en cuenta. Iba a ser la fiebre persistente en un 88% de los casos, tos persistente o crónica en aproximadamente el 72% de los casos y un dolor pleurítico en el 70%. Y otros síntomas que podían estar asociados, pues disnea en un 42.9%, hiporexia, pérdida de peso en un 38% o no ganancia del mismo, diaforesis nocturna y fatiga, pues menos en 14.3%. Y otros que podíamos encontrar, pues taquicardia, taquipnea, tirajes e hipoventilación, pues por el derrame pleural, de acuerdo pues en el campo pulmonar en el que se encuentra. En cuanto al diagnóstico, la tuberculosis pleural es característicamente pauciliar, como ya la doctora había dicho, tiene una baja carga de bacilos en el líquido pleural, por eso generalmente pues las becas van a reportar negativas, y esto me va a dificultar el diagnóstico, la confirmación microbiológica, haciendo pues que estas pruebas y los cultivos sean frecuentemente negativos. Y realmente pues teniendo en cuenta que en los niños es más difícil aislar los bacilos. Acá está un algoritmo donde debemos tener en cuenta, pues, cuando encontremos una radiografía con un derrame pleural unilateral, no toxémico, con una historia de contacto con tuberculosis, pues hablaban de que hacer una prueba de tuberculina, y la interpretación pues iba a depender si el paciente pues ya tenía la vacunación o pues la epidemiología local. Hablaban pues de hacer la toracentesis o pues el estudio líquido pleural, donde íbamos a encontrar que iba a ser exudado, de predominio de linfocitos, mononucleares y aumento de proteínas. Podíamos solicitar lo que iba a ser el ADA, interferón gamma, el cultivo para tuberculosis y una PCR,
y alguna de estos pues llegaba a ser positivo o en la biopsia se revelaba un granuloma gaseoso, entonces íbamos a hacer el diagnóstico de tuberculosis y iniciar tratamiento. Si no, pues entonces buscar otra causa etiológica. El diagnóstico de la tuberculosis es un proceso que implica múltiples combinaciones y factores tanto clínicos, epidemiológicos, radiológicos y de laboratorio. En cuanto a los clínicos, pues entonces debemos sospechar pues con los síntomas que mencioné anteriormente, pues de epidemiológicos, pues que somos en una zona endémica y que el paciente tenga en contacto. Aparte de la clínica que mencioné, también tener en cuenta que aquellos pacientes que tenemos hospitalizados por alguna neumonía complicada, que pensemos que es de origen bacteriano, lo tenemos en cubrimiento antibiótico, pero no hay respuesta, persiste con fiebre, el derrame aumenta, pues entonces considerar como diagnóstico diferente una tuberculosis pleural. En cuanto a radiológico, pues entonces la radiografía de tórax, donde vamos a encontrar inicialmente el derrame pleural, la ecografía, que tiene una mejor sensibilidad para la descripción de lo que va a ser el derrame pleural, porque nos va a decir pues si tiene tabiques o no. Adicionalmente, pues no va a haber radiación, lo que beneficia pues a los pacientes pediátricos, y la tomografía, que nos va a ayudar pues a encontrar de pronto otras patologías asociadas o alteración del parénquima pulmonar. Y laboratorios, el gol estándar para tuberculosis pleural, tenemos pues la biopsia pleural, que lo que vamos a encontrar, lo que nos van a reportar en inmunohistoquímica va a ser unos granulomas calcificantes. También pues microbiológicos van a ser los cultivos, los BK, bioquímicos pues el estudio del líquido pleural, inmunológico la tuberculina y ya pues prados moleculares. Acá pues es una tablita de un artículo que encontré donde resumen como las diferentes investigaciones que se han hecho para los estudios para el diagnóstico de tuberculosis pleural, donde dicen que hay una mejor especificidad y sensibilidad de tomar la biopsia por toracoscopia que hacerlo por biopsia guiada por ecografía. Y adicionalmente que, por ejemplo, el esputo generalmente pues tenía una sensibilidad del 52%, pero si se combinaba con el líquido, pues el cultivo del líquido pleural, iba a aumentar la sensibilidad a un 15% adicional. Ya que comparaban pues el GeneXpert Ultra, donde el Ultra iba a tener una mayor sensibilidad, pero la especificidad iba a bajar un poquito, pues está es del 98%, 99%, y la Ultra pues la especificidad iba a bajar al 97%. El ADA, que pues era importante, lo menciona para el diagnóstico de tuberculosis pleural, pero sobre todo cuando son niveles mayores de 40, con una sensibilidad del 92% y una especificidad del 90%. Acá en este estudio es unos metaanálisis de estudios españoles donde concluyen que hay una eficacia del ADA en el líquido pleural para diagnosticar tuberculosis. Y lo bueno, pues, para este estudio era que no importaba el método de estudio con lo que procesaran la prueba para ADA, iba igual a ser eficaz con valores mayores de 40. Cuanto a los diagnósticos diferenciales, pues hay que tener pues causas infecciosas y no infecciosas. Dentro de las infecciosas, pues inicialmente lo que uno considera pues una neumonía complicada con un derrame. También pues asociado a un empima bacteriano, un absceso pulmonar con ruptura pleural, y no infecciosas, pues enfermedades malignas o enfermedades reumatológicas. Las malignas pues un linfoma, una leucemia, y reumáticas, idiopática juvenil o un LES. En cuanto a el linfoma, los derrames pleurales malignos también pueden ser exudados y de predominio linfocitario, como ya había explicado previamente, pero algo importante y que lo mencionó la doctora es que el ADA, para uno pensar en que es una tuberculosis, un derrame por tuberculosis, debe ser mayor de 40, pero no más de 150, dice la literatura, incluso hasta 200. Cuando generalmente encontremos ADAs mayores de 250, van a estar más asociados a patologías neoplásicas o incluso a un empima bacteriano. En cuanto al tratamiento, pues acá está pues como de tuberculosis pulmonar, que depende pues el tiempo de su gravedad, y aquí la extrapulmonar, que va a ser la pleural, donde vamos a tener en una fase intensiva por 2 meses con el tetraconjugado, y vamos a hacer la fase de continuación con isoniazida y rifampicina por 4 meses. Acá las dosis de isoniazida y rifampicina de 10 miligramos por kilo, piracinamida de 35 miligramos por kilo y etambutol de 20 miligramos por kilo. En cuanto a la cirugía, pues tenemos que la toracoscopia es ideal, sobre todo cuando encontremos derrames pleurales, derrames masivos, derrames con tabiques o derrames masivos, o cuando encontremos que el paciente tiene una evolución tórpida o estacionaria. La decorticación pulmonar, como les he dicho en el estudio anterior, hacer una decorticación precoz pues me iba a mejorar y iba a reducir la estancia hospitalaria, y generalmente pues decía que cuando no se pudiera ser drenado de forma correcta por solo toracoscopia.
Y hablan también de los fibrinolíticos intrapleurales que en combinación con el drenaje ha demostrado reducir el engrosamiento pleural residual, mejorar los resultados de las pruebas de función pulmonar y acelerar la resolución del derrame tanto en derrames libres como en los tabicados. Y acá en este estudio pues hablan del beneficio de hacer manejo fibrinolítico intrapleural para los derrames complicados o el empiema, que están de acuerdo en que se puede hacer el manejo con terapia dual con fibrinolíticos. Habla ya pues de la terapia adyuvante, hablaban en la literatura de corticosteroides, pero pues no hay evidencia definitiva de que respalde el beneficio de estos. En una revisión de Cochrane sugirió una posible reducción del riesgo de derrames pleurales residuales y el engrosamiento, pero sin embargo el beneficio en comparación pues con un mayor riesgo de efectos adversos, entonces pues no tiene una evidencia clínica aún. En un caso específico, se inició esteroides debido a que era una descarga pleural masiva persistente, entonces decidieron iniciar corticosteroides. Ya en ese estudio que encontré del uso de corticosteroides en pacientes con tuberculosis pleural y pericárdica, decía que se beneficiaba y había más estudios para los casos de tuberculosis pericárdica y que aún faltaban más estudios para ponerlo en manejo de la tuberculosis pleural. En cuanto al pronóstico, cuando hacemos un diagnóstico oportuno y damos un tratamiento adecuado, la mayoría de los pacientes se van a recuperar completamente, no van a tener alteración de la función pulmonar. El líquido pleural se puede reabsorber entre los 2 a 4 meses siguientes del tratamiento o pues durante su evolución. No se esperan que hayan secuelas a largo plazo y el engrosamiento residual a veces se observa, generalmente se va a resolver en meses sin secuelas significativas, como ya les dije, en la función pulmonar. Muy bien, Camila. Excelente revisión, muy concreta para el caso que íbamos a hablar, que es tuberculosis pleural, un caso que enseña muchas cosas. De entrada, pues era un líquido aceptado, la conducta cambia, ¿no? A veces hacer procedimientos innecesarios como toracentesis cuando no corresponde o poner tubos a toras, lo que hace es que aumenta la respuesta inflamatoria y luego el manejo quirúrgico se hace más difícil. Este paciente, por ejemplo, y no quisimos hablar de eso porque la junta no era quirúrgica, pero después de la primera toracoscopia requirió otra. O sea, fue a 2 cirugías, porque la respuesta inflamatoria es severísima. Después de la primera cirugía siguió haciendo fiebre casi semana y media, y entonces se volvió a hacer tomografía y los septos seguían y se volvió a llenar de líquido. Probablemente por la tuberculosis, pero incluso ya habíamos empezado el tratamiento de tuberculosis y se volvió a llenar esa cavidad pleural. Entonces estaba muy inflamada, llenísima de septos, requirió un segundo procedimiento quirúrgico más amplio, más de limpieza, más de incluso tejido pulmonar sano. Me preguntaban acá si el niño había tenido contacto. No, María Nazaret, no tuvo contacto. Realmente una de las cosas que más impactaba a esta familia es que era un niño deportista, futbolista, jamás en la vida se había enfermado de nada, cero síntomas respiratorios recurrentes, un niño súper sano, eutrófico y demás. Entonces, para que tengamos en cuenta que en el territorio nacional somos un país endémico de tuberculosis y la recomendación es que todo derrame pleural se tiene que hacer estudios para tuberculosis. Esa es la actual recomendación. No solamente los menores de 5 años, digamos que los chiquitos es menos la probabilidad, pero como cada vez tenemos más casos después de la pandemia de COVID, mejor hacerle a todos, ¿sí? Los más pequeños, sobre todo, hacen PVCs bronquiales, con cavernas, con árboles de inhalación. Lo que yo quisiera como encontrar entre divertido. Pero a medida que van aumentando en edad, los adolescentes se parecen mucho a los adultos. Y la manifestación más frecuente son las tuberculosis pleurales y las intraparenquimatosis. Entre más grandes, más vacilos, entonces empiezan a hacer más cavernas, son más contagiosos. Digamos que este niño estaba en un grupo intermedio, que son adolescentes, y es un paciente completamente sano, no contacto conocido, y en su casa, de hecho, creo que solo viven 3 personas, los papás y él. Entonces, para que tengamos en cuenta que lo tenemos que estudiar en todos los pacientes. Este año hemos tenido muchas. El caso que se llevó al Congreso de Residentes fue otra TBC pleural, y como que hubo otra que yo no conocí, ¿no, Nico? O sea, han habido 3 asociadas al mundo de tuberculosis que hemos tenido como 3 a 4 por mes, me decía la jefe Jocelyn el viernes anterior. Entonces, pues para que también recordemos que tenemos que pensar en la tuberculosis en todos aquellos pacientes que tienen clínica de la misma. Las preguntas. Van a preguntar algo, no sé, es que no me sale el chat acá.
A la doctora Sandrita, ¿qué hace falta para tener el Colombia. Señora, ¿Qué ¿alguien nos quiere falta? preguntar algo? ¿Qué nos falta para tener el GINESPER, para hacer los trámites? ¿O eso se puede remitir a algún otro lado? ¿Cómo se está haciendo? Pero no se escucha. No escucha. El ADA es muy inespecífico, ¿no? Sin embargo, el caso que se llevó al Congreso de ustedes sí tenía el ADA positivo, como en 150. Fíjense que este lo tenía negativo. Muchos de estos pacientes solamente tienen un bacilo, porque la fibrosis impide que se observen otros. Por ejemplo, el caso de algunos años que era hijo de una bacterióloga, la patóloga de toras cuando revisó la muestra me dijo, es que yo no veo ni uno. Si hay es uno, pero está oculto en la fibrosis. Finalmente ese caso, el diagnóstico se hizo por el primer esputo que se envió al laboratorio de la Universidad Nacional y se le hizo GeneSpec. El primero, no salió ni en lavado, ni en tejido, ni en 2 biopsias que se hicieron. Entonces, pues de pronto también el tipo de prueba molecular que estemos usando ayuda mucho en la detección de estos casos. Aquí habíamos hecho una... ¿Qué se puede hacer? Pues aquí hicimos una reunión, no estuvo el doctor Sosa, ¿recuerdan que yo estuve y que invitamos a la jefe de la... ¿Tú estabas? Invitamos a la jefe del laboratorio de bacteriología y vinieron 2 bacteriólogas más. ¿Te acuerdas que nos dijeron que ni siquiera particular se podía? Que lo que íbamos era tratar de mejorar por el costo de la prueba, que lo que sí iba era tratar de mejorar la sensibilidad y especificidad. Entonces, desde hace 2 años se hace años, que es la que sigue escalando. Pero GeneSpec no fue aprobado. Sería volver a pasar la solicitud, pero sí sería muy importante que nos acompañara infectología, porque de hecho estaba la doctora Nancy también en esa época, no estuvo en la reunión, pero yo sí le hice la pregunta a ella por aparte y ella me dijo que la limitante era el costo. Entonces, y recuerden, el laboratorio, la jefe del IDIME que vino, la señora que estuvo acá era la jefe de IDIME, ni siquiera era la jefe del laboratorio de la clínica. Y ella nos dijo que en este momento, que en el territorio nacional no se estaba haciendo GeneSpec. Son pocas las instituciones que hacen GeneSpec. Creo que en Bucaramanga solo estaba haciendo la UIS. Pero aún así, por ejemplo, para ese caso, y no sé si tú recuerdas, Angie, los que me acompañaron en ese caso, la muestra se intentó enviar a la UIS y nos dijeron que no estaban haciendo en ese momento. Finalmente tocó enviarla al laboratorio de la Universidad Nacional. Entonces, pues sí, sería muy importante volver a retomar el tema. Igual ya estamos encontrando muchas más que antes, ¿no? Ahora sí. Y es que también la limitante con los niños es que son paucivacilares, tienen muy pocos bacilos. Realmente el diagnóstico en pediatría no es fácil en ningún lado. Las muestras más sensibles y específicas son los esputos, siguen siendo, incluso mucho más que el mismo lavado broncoalveolar. Y el jugo gástrico también, porque son secreciones que el niño detecta durante toda la noche. Entonces ahí quizás logra detectar 1 o 2 bacilos de los poquitos que tiene, porque son las secreciones que degluten de toda la noche. La muestra del tejido pulmonar, la limitante es que hay fibrosis y la fibrosis a veces no deja que el patólogo pueda observar los bacilos. Entonces, a veces también se hacen difíciles. Bueno, esta patología llegó luego y decía que era unas células inflamatorias crónicas con tendencia a coalescer de tipo células de Langerhans, con necrosis en su interior. Entonces, es el hallazgo histopatológico que uno observa en una tuberculosis pleural. En general de tejidos, a todas las biopsias que se le hacen, esa es la manifestación histopatológica de la tuberculosis. Listo, muchas gracias. Pues damos por terminado el caso clínico de tuberculosis pleural.